¿Qué precio tiene la envidia y el odio? Una familia despojada de sus vidas, todo por un pedazo de tierra, por celos y egoísmo. Una historia dolorosa, una tragedia que nunca podrá ser olvidada. No hay nada más valioso que la familia, y cuando se rompe, el precio a pagar será eterno. La historia llega a su fin, pero la sombra del sufrimiento jamás se desvanecerá. Una mañana común, en un tranquilo pueblo cerca de Madrid, la vida de una familia que parecía perfecta fue destruida por una tragedia inesperada. Era un día como cualquier otro. La luz de la mañana comenzó a iluminar poco a poco, calentando la fría tierra del invierno. En una casa espaciosa y ordenada vivían Fernando, un hombre de 43 años, su esposa Marta y sus dos hijos pequeños, Pablo y Lucía. Fernando era un hombre trabajador que había construido su carrera desde cero. De una pequeña empresa de construcción se había convertido en uno de los hombres más ricos del pueblo. Los vecinos lo admiraban, ya que vivía en una casa de 2 pisos, algo que muchos solo podían soñar. A las 6:30 de la mañana, la casa debería haber estado llena de sonidos. Fernando estaba preparándose para salir a trabajar. Marta estaba cocinando el desayuno para los niños, y Pablo y Lucía charlaban y se preparaban para ir a la escuela. Incluso el perro grande de la familia, siempre encargado de vigilar, ladraba cada vez que alguien se acercaba. Pero ese día todo fue diferente. La señora Sánchez, una vecina cercana, vino a visitar a la familia de Fernando con la intención de llevar un ramo de verduras frescas a Marta. Al principio pensó que estaban ocupados, como siempre, pero al llegar a la puerta, todo estaba sorprendentemente en silencio. La puerta cerrada y ningún sonido provenía del interior. Llamó varias veces, pero solo recibió un silencio aterrador. La inquietud comenzó a crecer dentro de ella y decidió llamar al señor Francisco, un vecino mayor, para que la acompañara a verificar. Después de discutirlo, el señor Francisco no dudó en pedir a su hijo que saltara por la pared para entrar. Cuando el hijo saltó al jardín, la primera imagen que le golpeó fue el perro muerto, con espuma en la boca. Apresuradamente entró en la casa, y al abrir la puerta trasera, una ráfaga de aire frío y el olor a sangre le inundaron las narinas. Estuvo a punto de quedarse sin aliento, pero continuó avanzando. Gritó aterrorizado, y su grito rompió el silencio de la mañana. Inmediatamente, otros vecinos corrieron hacia allí y se quedaron en shock al ver la escena dentro. Fernando yacía inmóvil en el suelo de la sala, con la cara desfigurada y llena de heridas. Los gritos desgarradores de las mujeres se escucharon. Otros corrieron hacia arriba. En el dormitorio del primer piso, Marta yacía en la cama, con sangre por todas partes, heridas graves en su cuerpo. Pero lo más espantoso aún no había terminado. Al llegar al segundo piso, donde dormían sus hijos, encontraron una escena aún más horrible. Pablo y Lucía, los niños inocentes, yacían muertos en su sueño, la sangre tiñendo sus sábanas. Toda la familia, desde el padre hasta la madre y los 2 hijos, había sido brutalmente asesinada en una sola noche. La noticia del asesinato se extendió rápidamente por todo el pueblo, dejando a todos sin creer lo que estaba sucediendo. ¿Quién podría ser tan despiadado como para matar a toda una familia, especialmente a niños inocentes? El caso comenzó desde allí, y las preguntas sobre el culpable empezaron a surgir. ¿Quién fue el responsable de sus muertes? ¿Fue un enemigo en los negocios de Fernando o una relación del pasado que él había mantenido en secreto? La verdad solo se desvelará cuando comience la investigación. Tan solo al recibir la alerta, las fuerzas policiales de la ciudad de Madrid llegaron rápidamente al lugar del crimen. Un asesinato tan trágico no podía dejar solo una gran interrogante.
El capitán del equipo de investigación, el coronel Joaquín Rodríguez, un veterano detective con años de experiencia en la resolución de casos graves, inmediatamente se encargó de la investigación en el lugar. Cuando entró en la casa, el ambiente estaba frío y sombrío, y las escenas que presenció eran algo que incluso un detective experimentado como él nunca había visto. 4 vidas perdidas, una familia que parecía perfecta, masacrada en una sola noche, pero lo más extraño de todo era que no había señales de un robo. Todos los bienes valiosos en la casa, incluidos vehículos costosos, electrónicos y dinero en efectivo, permanecían intactos. Todo parecía estar en su lugar. El coronel Rodríguez ordenó a su equipo que registrara toda la zona circundante, buscando cualquier pista que pudiera llevar a un posible indicio. Mientras tanto, él se quedó, pensativo, reflexionando sobre el motivo detrás del crimen. El asesino no solo había venido a matar, sino que había una razón más profunda. Esto no era un simple robo, sino una masacre premeditada. El siguiente paso en la investigación fue explorar las relaciones sociales de la familia de las víctimas. Fernando, el padre fallecido, era un reconocido contratista de construcción en la zona. Con sus grandes proyectos y obras, podía haber tenido algunos conflictos en su trabajo. Sin embargo, esto no explicaba la brutalidad del asesino. El coronel Joaquín decidió ampliar el alcance de la investigación, no limitándose solo a las relaciones laborales, sino también indagando en las relaciones personales dentro de la familia. Fue entonces cuando un pequeño detalle, mencionado por algunos vecinos del pueblo, comenzó a levantar sospechas. Un hombre más, un miembro de la familia, de repente se convirtió en un objetivo de interés. Ese hombre era José, el hermano de Fernando. Aunque vivía en una casa más pequeña y humilde, José siempre se mostraba como una persona tranquila, callada, y parecía haber aceptado su destino. Sin embargo, lo que los vecinos comenzaron a contar levantó dudas. Decían que José siempre parecía resentido con la riqueza de Fernando, y en varias ocasiones había expresado celos al ver el éxito de su hermano. La policía comenzó a ver a José como un sospechoso potencial. Algo en la ligera lluvia de esa noche, cuando detalles extraños comenzaban a aparecer constantemente, hizo que el coronel Joaquín decidiera investigar más a fondo. La extraña mirada de José en su último encuentro, sus palabras apresuradas cuando no sabía si alguien lo escuchaba, todo parecía estar revelando un secreto que aún nadie se atrevía a descubrir. A medida que avanzaba la investigación, el coronel Joaquín comenzó a darse cuenta de que la disputa entre Fernando y José no era tan evidente. Sin embargo, cuando los vecinos empezaron a contar detalles sobre el cambio en la actitud de José hacia su hermano, él sintió que este detalle era crucial y no debía pasarse por alto. Las entrevistas con los vecinos y amigos de la familia fueron revelando una compleja historia sobre tierras. El terreno que Fernando y José poseían en común había sido una propiedad de bajo valor, pero cuando la zona comenzó a ser urbanizada, el terreno se volvió extremadamente valioso. Fernando, con su aguda visión empresarial, había querido comprarle la parte del terreno a José para desarrollar un gran proyecto. Al principio, José aceptó vender por sus dificultades financieras, pero luego, cuando el precio de la tierra aumentó drásticamente, comenzó a arrepentirse y a estar descontento con haber vendido a tan bajo precio. Desde entonces, las discusiones entre los dos hermanos se hicieron más intensas. Fernando trató de convencer a José de que vendiera el resto del terreno, pero José se negó y pidió un precio mucho más alto que el valor real. Los intentos de reconciliación fracasaron y los habitantes del pueblo comenzaron a darse cuenta de que el conflicto por la tierra podría ser la causa del resentimiento y odio de José. Este conflicto parecía ser una grieta imposible de reparar en la relación entre los hermanos. Algunos en el pueblo incluso recordaron que José había dicho una frase cargada de significado: «Mi hermano
no solo me quitó mi tierra, sino que también me robó las oportunidades de mi vida. Estas palabras resonaron en la mente de todos, ya que les resultaba inconcebible que alguien pudiera actuar con tal crueldad por un pedazo de tierra. La investigación se volvió más tensa cuando otro detalle salió a la luz. La policía descubrió que la noche del crimen, Fernando había contactado a José para convencerlo de venderle finalmente la parte del terreno que le quedaba. La cita nunca se concretó. El coronel Joaquín observó los archivos de la investigación y llegó a una conclusión clara. Este asesinato no había sido un acto aleatorio. El asesino había planeado todo con antelación, y la muerte de Fernando y su familia podría haber sido el resultado de una venganza silenciosa. Sin embargo, los detalles aún no eran suficientes para acusar a José. Mientras tanto, José mantenía una actitud sospechosa. Participó en las entrevistas con la policía, pero siempre trató de parecer angustiado e inocente. Cuando la policía le preguntó sobre su paradero la noche del crimen, José afirmó que había estado en casa y no había salido, pero había algo que no cuadraba. La policía comenzó a notar las inconsistencias en su declaración. Parecía que estaba tratando de ocultar algo más grande que una simple disputa por la tierra, y las pruebas en la escena del crimen empezaban a sugerir que el asesino no solo quería matar a Fernando, sino destruir todo lo que lo conectaba a él. La policía comenzó a percatarse de una planificación meticulosa en la forma en que el asesino actuó. No solo eran las heridas mortales, sino también el hecho de borrar los recuerdos y las relaciones. Tal vez no solo quería vengarse, sino también hacer que Fernando desapareciera por completo, sin dejar rastro alguno. La sensación del coronel Joaquín se volvió más pesada cuando recordó las palabras de José en un encuentro anterior. No tengo nada que perder, pero él lo tiene todo. Esas palabras de repente adquirieron un filo peligroso y amenazante. La investigación se encontraba en una encrucijada importante, y el coronel Joaquín sabía que todo no terminaría ahí. José podría ser la clave para resolver el caso, pero ¿tendría el valor de enfrentarse a la verdad cuando la venganza se había convertido en el motor de sus acciones? A medida que avanzaba la investigación, la policía notó algo extraño. Aunque José era el único familiar de Fernando, su comportamiento no era el de alguien que acaba de perder a un ser querido. Cuando la noticia del crimen conmocionó al pueblo, José fue la primera persona en llegar al lugar. Lloraba desconsolado, retorciéndose de dolor, lo que hizo que los demás se sintieran conmovidos y llenos de compasión por él. Sin embargo, el sufrimiento excesivo de José parecía desproporcionado con la magnitud de la tragedia. Los vecinos comenzaron a sospechar, ya que recordaron que, aunque José siempre había vivido en la pobreza, era una persona tranquila y reservada. Entonces, ¿por qué ahora parecía estar actuando de forma exagerada? Toda la atención de la policía se centró en José, lo que llevó a que fuera convocado para declarar. Al llegar a la comisaría, José continuó mostrando su dolor, hablando constantemente sobre la pérdida que había sufrido. Aseguró que durante esa noche había estado en su casa y no había salido. Sin embargo, aunque sus palabras parecían sinceras, la policía no podía ignorar un hecho. Quizás estaba ocultando algo. El coronel Joaquín, al mando de la investigación, decidió cambiar su enfoque. En lugar de centrarse únicamente en las relaciones laborales de Fernando, pidió a su equipo que investigara más a fondo los conflictos personales dentro de la familia, especialmente las disputas sobre la tierra entre los dos hermanos. A medida que las entrevistas más profundas con miembros de la familia y viejos conocidos empezaron a revelar detalles, algo importante salió a la luz. Aunque José siempre se había mostrado como una persona amable, en realidad sentía una profunda envidia hacia Fernando. Siempre se había sentido resentido porque Fernando había tenido éxito y había construido una vida estable, mientras que él seguía siendo un hombre pobre, sin nada.
Uno de los detalles más reveladores provino de los vecinos, quienes hablaron de una reciente discusión entre José y Fernando. Un día antes del crimen, los hermanos se habían encontrado y Fernando le había propuesto comprarle la parte de tierra que José aún poseía. Aunque Fernando intentó convencer a su hermano de que era una oportunidad para que ambos prosperaran juntos, José se negó y se mostró incluso furioso, alegando que Fernando no lo respetaba y solo lo utilizaba como hermano. Estas palabras fueron como una gran señal de alerta para la policía. La pequeña disputa, pero acumulada a lo largo del tiempo, parecía haber creado una herida profunda en el corazón de José. Esto empezó a desvelar el posible motivo detrás del asesinato. No solo se trataba de una disputa sobre la tierra, sino que José también sentía desprecio por el éxito de Fernando. Cuando no pudo negociar sobre la tierra, dejó que su odio eclipsara su juicio, y ahora las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. José no solo quería la tierra, sino también vengarse de la sensación de abandono y desprecio. Para poder existir en un mundo que Fernando había dominado, estaba dispuesto a hacer que todo se volviera cruel y despiadado. La policía comenzó a darse cuenta de que el caso no era simplemente una disputa por tierras, sino una lucha entre la codicia, los celos y el rencor. Una vez que los conflictos familiares quedaran claros, el caso podría llegar a una conclusión inesperada. A pesar de los claros indicios sobre José, la policía aún necesitaba pruebas concretas para acusarlo. El coronel Joaquín sabía que solo la verdad, respaldada por pruebas sólidas, podría llevar al criminal ante la justicia. Por lo tanto, ordenó al equipo de investigación seguir buscando pistas y realizar una revisión más exhaustiva de las evidencias en la escena del crimen. Los expertos forenses trabajaron incansablemente en el lugar para recolectar toda la evidencia posible. Aunque muchas huellas habían sido destruidas debido al desorden en la escena, un detalle importante fue descubierto: una huella de zapato con sangre cerca de la puerta lateral, por donde el asesino podría haber salido después de cometer el crimen. Esto hizo que todo el equipo de investigación pensara en un sospechoso conocido, alguien del pueblo, que podría haber sido el autor del asesinato. No solo eso, el coronel Joaquín ordenó revisar todas las cámaras de seguridad en un radio de 5 kilómetros alrededor de la escena del crimen, incluidas las cámaras de tiendas, casas y lugares públicos. Era un trabajo extremadamente difícil y laborioso, pero la perseverancia del equipo de investigación finalmente dio frutos. El 15 de enero, en una grabación de una tienda de comestibles a unos 2 kilómetros de la casa de Fernando, se captó una imagen borrosa. Era un hombre delgado, vestido con ropa de trabajo, con un casco de obrero, montando una bicicleta vieja en dirección al pueblo de Fernando. La imagen era bastante borrosa, pero había un detalle significativo. La bicicleta tenía un guardabarros doblado y un reflectante trasero roto a la mitad. El coronel Joaquín y los detectives lo reconocieron de inmediato. Esa bicicleta era idéntica a la que habían visto en el patio de la casa de José. Esto hizo que sus sospechas sobre José se volvieran aún más claras. No podían negar que el hombre en la grabación podría ser José. Este descubrimiento dirigió todas las sospechas hacia José. El coronel Joaquín decidió convocarlo nuevamente, pero esta vez sería diferente. Ya no podía seguir actuando. La policía no le permitiría escapar. Cuando José fue convocado a la comisaría por segunda vez, el ambiente en la sala de interrogatorios estaba cargado y tenso. El coronel Joaquín se sentó frente a él, con la mirada afilada y sin ninguna expresión en su rostro. José, aunque ya claramente sospechoso, continuaba manteniendo la fachada de un hermano afligido, llorando y afirmando que no tenía nada que ver con el crimen. Repetía una y otra vez su historia, diciendo que esa noche había estado en casa, sin salir. Sin embargo, los signos extraños en su declaración
hicieron que la policía sintiera que estaba ocultando algo. El coronel Joaquín no se apresuró, observaba calmadamente cada uno de los movimientos de José, buscando cualquier debilidad en sus palabras. Finalmente, Joaquín decidió mostrar un video grabado esa misma mañana, en el que se veía a un hombre montando una bicicleta al entrar al pueblo, justo en el momento en que ocurrió el crimen. En la pantalla, el hombre llevaba ropa de trabajo vieja, exactamente igual que la de José. Cuando José vio la imagen, su rostro palideció, sus ojos se llenaron de pánico, echó un vistazo rápido al monitor y luego desvió la mirada. «José, ¿reconoces a esta persona?», preguntó el coronel Joaquín de manera tranquila, sin apartar la mirada de él. José respondió nerviosamente: «No, no soy yo. Estuve en casa toda la noche». Pero Joaquín no lo dejó ir. Continuó preguntando: «¿Cuándo te pusiste esa ropa de trabajo vieja? ¿Lavaste la ropa a medianoche?». Esta vez, la pregunta de Joaquín fue como un golpe directo. José comenzó a sudar. Sus ojos se movían constantemente. Ya no pudo seguir inventando. Las siguientes preguntas sobre las sandalias y la ropa de trabajo que llevaba el día anterior hicieron que José no pudiera seguir negando. Yo lavé la ropa a medianoche», balbuceó, pero su voz ya sonaba débil, sin la confianza que tenía al principio. Y luego, en un momento de tensión, José supo que no podía escapar de la verdad. Bajó la cabeza, su rostro reflejaba desesperación. «Está bien, admito todo», suspiró, dejando escapar un pesado suspiro de agotamiento. «Los maté, pero no me arrepiento». La verdad cruel había sido revelada. José confesó que durante todo ese tiempo, la envidia y el resentimiento hacia el éxito de Fernando se habían acumulado dentro de él. Se sentía abandonado, despreciado por la riqueza de su hermano, y cuando la disputa sobre la tierra no pudo resolverse, ya no pudo controlarse. Esa noche bebí. Ya no pude soportarlo más. Mirando la casa de Fernando, viendo a su esposa e hijos vivir en la felicidad, solo veía injusticia. No podía dejarlos vivir, seguirían burlándose de mí. Así que los maté. No quería que nadie más tuviera una vida tan buena como la suya. La confesión de José no contenía ni una pizca de arrepentimiento. De hecho, él se sintió aliviado por fin poder liberarse de todo el odio que había acumulado. El coronel Joaquín lo miró fijamente, sin decir nada. Lo que había escuchado era demasiado cruel, pero aún así debía continuar con su trabajo. El caso se había resuelto, pero el precio que había tenido que pagar era demasiado alto. El 20 de diciembre de 2023 comenzó oficialmente el juicio por el espantoso asesinato de José en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid. El juicio atrajo la atención no solo de los habitantes del pueblo, sino también de personas de las localidades vecinas. Todo el pueblo permaneció en silencio debido a este crimen brutal, en el que el asesino era nada menos que el hermano de la víctima. José, el hermano de la víctima Fernando, se sentó en silencio en un rincón de la sala del tribunal, con la mirada baja y el rostro inexpresivo. Había admitido todos los crímenes cometidos, pero su actitud causaba escalofríos a los presentes. No mostraba arrepentimiento ni remordimiento alguno. Cuando el juicio comenzó, el representante de la fiscalía se levantó y leyó nuevamente la declaración de José. Los detalles en su declaración desgarraban el aire de la sala. José relató, con escalofriante calma, cada uno de los actos brutales al matar a su hermano, a su esposa Carmen y a los dos niños, Lucía y Pablo. Contó todo como si estuviera narrando una historia común. «No me arrepiento», dijo. «Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría igual». La declaración de José hizo que el ambiente en la sala fuera pesado e insoportable. Los familiares de Fernando, su esposa e hijos, no podían dejar de llorar. Habían perdido a su ser querido y ahora se enfrentaban al asesino, el mismo hermano en quien confiaban. La fiscalía no permitió que José tuviera oportunidad de justificar su comportamiento.
Afirmaron que no existía ninguna razón que pudiera justificar un crimen tan brutal. José mató a toda su familia, incluyendo a 2 niños inocentes. Este es un acto de asesinato extremadamente cruel que no puede ser perdonado, declaró el representante de la fiscalía. Cuando llegó el turno de José para sus últimas palabras, antes de la sentencia, mantuvo su expresión fría, sin mostrar miedo. No se arrepintió de sus actos y, por el contrario, afirmó que matar a su familia fue necesario para liberarse de la envidia y el resentimiento que había acumulado durante tanto tiempo. No me arrepiento. Si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, lo haría igual. Ellos me hicieron sufrir demasiado. Estoy cansado de mi vida. Las palabras de José dejaron a todos en la sala en silencio. Nadie pudo pronunciar palabra. Toda una familia había sido eliminada solo por la envidia y el odio en el corazón de un hermano. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto. El acusado José, con su acto de asesinato brutal, no solo mató a una persona, sino a toda una familia, incluidos 2 niños inocentes. Debe recibir el castigo correspondiente. El tribunal lo condena a muerte. El veredicto resonó en la sala en un silencio absoluto. José no mostró ninguna reacción, solo sonrió fríamente. No parecía tener miedo, simplemente caminó sin mirar atrás. Después de que se dictara la sentencia de muerte, la atmósfera en la sala del juicio se tornó sombría y pesada. Los presentes guardaron silencio, sin que nadie pronunciara palabra alguna. José, el responsable de la muerte de toda una familia, no mostró ni miedo ni remordimiento, solo esbozó una sonrisa fría, como si hubiera conseguido algo que había deseado durante mucho tiempo. Al concluir el juicio, José fue trasladado nuevamente a la prisión para esperar la ejecución de la sentencia. Los familiares de las víctimas, especialmente la esposa y la familia de Fernando, lo miraban alejarse con un dolor inmenso e incontenible en sus corazones. No podían creer que el hermano de Fernando fuera capaz de cometer tal barbarie. Los niños inocentes habían sido despojados de sus vidas por pura envidia, y ahora los familiares sobrevivientes tenían que vivir con una pérdida que no podría ser reparada. La vida en el pueblo de Dong Tam nunca volvería a ser la misma. Los habitantes, que antes vivían tranquilos y unidos, ahora no podían olvidar la desgarradora historia. No lograban comprender cómo el amor fraternal, el vínculo más sagrado, podía ser destruido por la envidia y la codicia. El pueblo ahora estaba en silencio, sombrío, como si una sombra oscura lo cubriera, mientras todos se enfrentaban al dolor que un crimen no podía borrar. En cuanto a José, no mostraba ni un ápice de arrepentimiento. Aunque fue condenado a muerte, seguía manteniendo su postura. Afirmaba que la muerte de Fernando y su familia no era algo de lo que se arrepintiera. Para él, era una manera de liberarse de las injusticias que había sufrido a lo largo de su vida. Sus palabras solo profundizaban la crueldad en su corazón. Un hombre que había perdido por completo el valor del amor fraternal y la humanidad. El día de la ejecución, José fue sacado de la prisión. En ese momento, la frialdad en su mirada era aún más evidente. Sin una palabra de disculpa, sin una muestra de emoción, caminó con una sonrisa gélida, como si hubiera resuelto todo en su vida. Todas las miradas se fijaron en él, pero él solo pasó de largo, sin volver la vista atrás. En el lugar de la ejecución, antes de que se llevara a cabo la sentencia, no pronunció ni una sola palabra, solo el silencio aterrador llenaba el espacio. José no solo mató a la familia de Fernando, sino que también mató el propio vínculo fraternal, un lazo irreemplazable, y por el alto precio que pagó, tuvo que entregar su propia vida. Esta historia se convirtió en una advertencia dolorosa para todos aquellos que son gobernados por la codicia y la envidia. La acción de José no solo fue un crimen contra su propia familia, sino una lección
sobre la importancia de cuidar los sentimientos, sobre el valor de la humanidad y el perdón dentro de la familia. El amor, la compasión y el perdón son valores que deben ser apreciados, porque cuando se pierden, todo puede caer en el caos, como sucedió en esta tragedia.